Buenas noches, mi nombre es Aranza Montserrat Mesa Nava y soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Formación Ética y Ciudadana en Educación Secundaria. Yo les voy a hablar sobre la ilustración y el cuestionamiento de la metafísica y su relación con la ética. La metafísica estudia lo intangible, lo que está más allá, y el principal representante de esta doctrina fue Immanuel Kant. Como ya sabemos, la Ilustración es un movimiento intelectual basado en un conjunto de teorías filosóficas que proponen a la razón como la solución para muchos de los males de la humanidad. La razón se daba por medio de los conocimientos científicos difundidos gracias a la educación. Por esto es que los ilustrados creían en la necesidad de alfabetizar a la población, pues esto se convertiría en una herramienta esencial para el progreso de la sociedad. Este movimiento se dio en el siglo XVIII, también considerado el siglo de las luces, haciendo referencia a que ahora se abordaban temas que antes eran misteriosos. Las características de este movimiento son autonomía. La razón se vuelve autónoma porque, según Kant, al salir de la minoría de edad, el sujeto se vuelve capaz de valerse de su propio entendimiento sin la ayuda de alguien más. Naturalismo. Se dice que la razón ilustrada es naturalista porque hace referencia al regreso a la naturaleza misma, que es racional y libre, lo que podría ser como una religión sin misterios. Criticismo. La razón ilustrada es crítica porque está en contra de los prejuicios que la ciegan y la paralizan y contra la tradición entendida como una carga que debe de soportarse. El que naciera Immanuel Kant en todo este contexto influyó mucho en su pensamiento filosófico. Un día él conoció el racionalismo de Leibniz y el empirismo de Hume. Y había un problema, porque estas dos teorías se contraponían, y él creyó que su deber era resolverlo. Por eso es que decidió estudiar más a fondo la metafísica. Él decía que las preguntas que se planteaba el hombre eran: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Basado en eso se planteó la siguiente pregunta: ¿es posible la metafísica como ciencia? Él decía que para saberlo primero se debía hacer un juicio, y que si la metafísica no era ciencia era porque no se lo habían planteado. Así que se dedicó a analizar los tipos de juicios. Existen 4 tipos de juicios. Los juicios sintéticos, o también llamados extensivos. Es como por ejemplo cuando en una oración el predicado sí aporta algo nuevo al sujeto. Los juicios explicativos o analíticos son cuando en una oración el predicado no aporta nada nuevo al sujeto. Los terceros son los a priori, que se pueden formular sin tomar en cuenta la experiencia. Los cuartos son los a posteriori, que son posibles mediante la experiencia. Así que él concluyó que los juicios analíticos eran universales y necesarios porque podían ser formulados sin tomar en cuenta la experiencia, pero que no aportaban ningún conocimiento nuevo. Y decía que los juicios sintéticos sí aportaban algo nuevo, pero que carecían de universalidad. También carecían de necesidad. Entonces, él decía que un juicio científico debía ser necesario y universal, pero a su vez extensivo. Es decir, que debía de ser sintético a priori. Los juicios sintéticos a priori se encuentran en la física y las matemáticas, pero ¿cómo son posibles estos juicios y por qué no puede entrar la metafísica ahí? Para Kant, la metafísica eran las ideas que funcionaban como límites de la razón, hasta llegar a lo incondicionado, a lo que no está dicho o lo que está más allá de la experiencia. Por eso, él llegó a la conclusión de que no era ciencia, ya que el entendimiento solo podía darse en la experiencia, y dichas ideas son ilusorias porque no pueden ser experimentadas. Además, no nos sirven para conocer ni lo empírico ni lo racional, solo crean apariencias metaempíricas. Para él, los principios formulados por la razón no dicen qué debemos hacer, sino cómo debemos obrar. Son objetivos y universales. En su obra, La crítica de la razón práctica, él trataba de explicar y fundamentar la moralidad, sin confundir a esta con la legalidad. Habla sobre el conjunto de las acciones en su relación de acuerdo o desacuerdo con el deber. Para la realización de la moralidad, la razón práctica descubre que son indispensables ciertas condiciones o postulados que se refieren a realidades metafísicas. Tales son la libertad humana, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios.
La libertad humana es un postulado de la moralidad, porque sin libertad no puede haber acto moral. Y Kant pensaba que la inmortalidad del alma también es una exigencia de la razón práctica. Estas tres que ya mencioné antes eran las ideas trascendentales para él, más en concreto el mundo, el alma y Dios. Por último, la ética estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto. Entonces, se relaciona con la metafísica, puesto que, como ya dije, la ética estudia al ser y su comportamiento, y la metafísica estudia todo lo que no es tangible, lo que está más allá, que puede ser estas cuestiones también del yo, y no nada más eso, sino el pensamiento y la motivación de las acciones. Y como dije en la última sección, estudia la moralidad. Incluso eso fue de lo que se trató más que nada su obra, La razón práctica, que se relaciona directamente con la ética. Esto es todo por hoy. Yo me despido esperando que esto haya sido de su agrado y que hayan podido comprender un poco sobre la ilustración y el cuestionamiento de la metafísica.